buenas tardes, mis amigos y amigas. Gracias, país, gracias, mundo, por sintonizar su programa Pujols Contigo a través de esta plataforma, el periódico El Nuevo Diario. Gracias, señores, por hacer de Pujols Contigo ya un sentimiento nacional. Para nosotros es un honor llegar a todos los hogares dominicanos y, como ya hemos dicho, y el mundo. Hemos anunciado durante un proceso de la semana nuestro invitado. Tenemos un reconocido abogado de la República Dominicana con una trayectoria impecable, una persona que le hemos visto, que viene de la sociedad civil, que le hemos visto siempre en defensa de los mejores intereses de la República Dominicana. Es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, que en segundo estaremos hablando con él, ya está en nuestros estudios, así que nos vamos a unos compromisos comerciales y regresamos con ustedes. La Comisión de Interior y Policía que preside el diputado Carlos Sánchez Quesada continuó este lunes con el estudio del proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Interior y Policía instalar una oficina del Departamento de Investigación de Vehículos Robados o Plan Piloto en la Dirección Regional Sureste, provincia San Pedro de Macorís. Asimismo, trabajó con la resolución mediante la cual se requiere del presidente de la República la instalación de un cuerpo de bomberos en el Distrito Municipal Caleta, municipio La Romana, mientras que la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el legislador Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, se reunió para tratar el proyecto de ley de mediación, conciliación y promoción de la solución alterna de conflicto en la República Dominicana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señores, aquí de nuevo estamos con ustedes, como se lo habíamos prometido. Ya con nosotros, Vidal Potentini. Bienvenido, estimado, a su programa Pujols Contigo. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, engalanando nuestro espacio y nuestro programa de televisión. Bueno, saludarte y agradecer, ¿verdad?, que desde esta plataforma interactiva y con una connotación, como bien tú señalas, mundial. Esa es la belleza de las redes sociales, y más aún de la tecnología, que nos permite pues llegar a tantas personas, y a ese ejercicio de la implosión que ha logrado pues con las redes sociales el propio periodismo y la comunicación, y más aún la ciberdemocracia. Así es, gracias, querido, para nosotros es un honor. Vidal, en los últimos días hemos visto que parecería como que han desaparecido las instituciones y fundaciones que se encargan en la República Dominicana de hacerle frente a lo que es la corrupción, y la hemos visto como mermada, como que no están en el ambiente. ¿A qué se debe esto? Bueno, ciertamente hay grandes debilidades a nivel de sociedad civil, no ahora, yo diría que siempre. Porque ahora no se están sintiendo. Y más aún cuando ha operado un cambio de gobierno en donde pues muchos de esas personas de sociedad civil pues han tenido una apertura, han tenido pues un mayor espacio democrático en el nuevo escenario del cambio de Luis Abinader, y ciertamente pues eso le ha permitido el que muchos pues tengan un ámbito, un área de participación en el gobierno, y evidentemente que eso atenúa, eso merma significativamente lo que es esa participación activa, que es un proceso de construcción, de identificación, porque el tema de sociedad civil pasa por el gran inconveniente de que tú tienes que tener ese sentimiento, ese compromiso social, porque definitivamente que esto supone pues un gran sacrificio, un gran sacrificio en lo económico, y un gran sacrificio más aún en donde hay un estado de cosas inconstitucionales, donde hay una inobservancia casi cultural de lo que es la institucionalidad. Entonces el trabajo es mayúsculo, es mayor. Te puedo decir que en esta semana ya nosotros tenemos pautadas unas 3 audiencias.
Primero, depositando una acción de inconstitucionalidad el próximo lunes en el Tribunal Constitucional por el tema de la CDE, la Compañía de Empresas Estatales Eléctricas. ¿Es inconstitucional? Sí, definitivamente que sí. Por otro lado, pues también al colegio médico que lo están asediando, y nosotros no vamos a intervenir, vamos a participar como interventores voluntarios en ese sagrado derecho a la huelga, constitucional por demás, incluso con connotación internacional o convencional a través de los tratados y acuerdos internacionales. Entonces eso hay que garantizarlo. Cómo están arrodillando, cómo están diezmando la capacidad que tiene el colegio médico, lo tienen ahora mismo en el banquillo de los acusados, y nosotros vamos a integrarnos esa parte. Y por otro lado, ya el viernes vamos a estar en lo que es también un amparo para reivindicar el sello, la connotación constitucional que tiene la protección de Loma Miranda, que cada cierto tiempo pues están tratando en alguna forma de violentar esto que debe ser sagrado, porque tiene un candado constitucional. La sentencia 167-13 trajo como ratio decidendi, como precedente constitucional, el que eso no se toca, el que eso no se explota. Y parecería que el ministro de Medio Ambiente, conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, que precisamente soy, parece que no ha asimilado, no ha entendido eso todavía, y en aquel entonces tuvo un comportamiento muy tímido y dijo, vamos a dejar esto sin efecto, fue lo que plantearon, porque han desistido las partes, porque Falconbrí, por el revuelo social, mediático que esto ha traído consigo, está desistiendo, pero no dio él la aquiescencia de que él no está en capacidad de ponderar, de evaluar el dar o no permiso. Parecería que no esté claro en esto, y entonces ese amparo pues tendrá ese significado, ese sentido. Y hasta de asombro para nosotros, porque en un momento dado ellos asumieron un papel, el PRM asumió un papel de que Loma Miranda no se tocaba, y que ahora estamos viendo esto es sumamente fuerte. Parecería que una es con guitarra y otra con violín. No es la misma visión, no es la misma realidad cuando se está haciendo una labor, un trabajo de oposición, que cuando se está ya en el manejo de las cosas públicas. Pudiera ser eso comprensible. Desde luego, la aspiración que uno tiene es a que se actúe, aunque sea un poquitito más apegado a lo que en principio pues fueron sus directrices, fue su enfoque, fue su filosofía, ¿verdad? Y su compromiso, que vemos sí que Abinader está haciendo ingentes esfuerzos por cumplir y por predicar con el ejemplo de lo que él había planteado. No así necesariamente sus funcionarios. Ok, perfecto. Otra cosa, usted mencionó, Vidal, que la cancelación de como lo ha planteado el ministro de Energías y Minas, usted dice que es inconstitucional. Sí, no sería sino en este caso la Compañía Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Totalmente. La CDE. Efectivamente. Usted dice que es inconstitucional. ¿Bajo cuáles artículos de la Constitución ustedes se amparan? Mira, la inconstitucionalidad radica o viene dada en función de lo que es un principio cardinal del derecho, es la jerarquía normativa, esa cohesión armónica y sistémica que tiene que tener cualquier Estado para no devenir a nivel de la interactividad, de las facultades y funciones de los poderes públicos en una especie de torre de Babel, en un desorden institucional. Y eso viene entonces con lo que es la pirámide kerseniana, o pirámide, en este caso, ese edificio de jerarquía normativa que está en la República Dominicana, que si tú lo observas bastaría con decir, bueno, que la Constitución está en la cúspide, es lo primero, después de la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales, y fundamentalmente lo que son sobre la materia de derechos humanos, que incluso aquí en el bloque de constitucionalidad se le asigna un rango equivalente al de la propia Constitución. Exacto. Entonces están la Constitución, los tratados, vienen entonces posteriormente, más adelante, lo que son las leyes, que aquí ya se ha dado una connotación, una clasificación de leyes orgánicas, serían las primeras, orden público y leyes ordinarias. Entonces después vienen los decretos. Entonces un decreto en modo alguno puede estar por encima de una ley. Un decreto no puede modificar una ley. Entonces no puede de un plumazo, como se ha planteado el decreto 342-20, uno de los primeros decretos de Luis Abinader, que precisamente hacía el planteamiento de declarar de interés nacional, y pudo haber sido atendible, pero siempre en el plano institucional, de declarar en aquel entonces de alto interés nacional lo que era la liquidación de la CDE. Okay. Hizo ese planteamiento, pero también estaba presentando ahí mismo una comisión liquidadora y más aún un cronograma y mandato de actividades
para ir desplegando, desarrollando eso. Nosotros habíamos aspirado a que esto se diera en función, porque se puede hacer, pero en función de una ley. Exacto. Una ley posterior deroga una ley anterior y deberá tener el mismo rango esa ley posterior a la que estaría derogando, porque una ley ordinaria no puede derogar una ley, en este caso orgánica, que necesitaría también de una mayoría calificada. Entonces, en ese escenario es que se inscribe dentro de lo que es esa transgresión, esa perturbación a la institucionalidad, de que la Constitución en este caso, para irte a los artículos concretamente, que se estarían transgrediendo, estamos hablando del 138, numeral 2, que es el sometimiento pleno a la institucionalidad. Estamos hablando de la separación de poderes, estamos hablando de las facultades de los entes públicos, estamos hablando del principio de legalidad, que tú lo que vas a hacer tienes que hacerlo en función de esa realidad. Estamos hablando de igual forma, entre otros tantos artículos que pudieran converger, el que afecta a la seguridad jurídica, que es el artículo 110, es todo un concierto de violaciones, el derecho fundamental a la buena administración, que debe estar revestida de esa institucionalidad, y en suma ese principio de jerarquía normativa, que en modo alguno tú puedes poner un decreto por encima de una ley. Entonces, bajo ese fundamento, bajo ese supuesto, ha dicho el ministro de Energía y Minas, que no, que eso es un invento porque ellos van a mandar al Congreso una ley, pero no es el tema de mandar al Congreso una ley. En matemática, el orden de los factores no altera el producto, pero esto no es matemática. En derecho, en ciencia jurídica, precisamente el orden de los factores alteraría el producto, porque tú no puedes tirar los bueyes por delante de la carreta. Tú tienes primero que tener tu sentido, tu fundamento legal, y a partir de ahí subirte en ese principio de legalidad que le va a dar legitimidad no solamente jurídica, sino democrática, al quehacer operativo y procedimental que tú vas a desarrollar para hacer tal o cual cosa. Entonces no hay como ahora acciones que tú has venido acometiendo, que has venido desarrollando, no hay como tú echarla para atrás, porque lo que se ha dado es que la ley 125-01 es la que crea la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas. Aun cuando aparece la de minería, que es la 100-13, la de minería hace posteriormente el planteamiento de asumir algunos aspectos, algunas funciones de la ley en este caso, de las funciones de la CDE en virtud de la ley 125. Asume algunas funciones en un error, porque ni siquiera está planteando que está asumiendo funciones que tiene la corporación, sino que está hablando de funciones que en el fondo eran porque en términos de la política energética, que eran de la Comisión Nacional de Energía. Okay. Pero esto poco importa, porque todo esto viene dándose en función de una ley. Todavía aparece una que restituye lo que son las funciones y facultades, la 142-13 de la CDE, se la restituye y lo hace por un periodo de 5 años. Pero poco importa todo esto, porque es en virtud de un hilo legal, legislativo, de leyes adjetivas que no se pueden quitar, no se pueden, en este caso, extirpar del sistema con un decreto, como ha sido el caso ocurrente, donde ya han cancelado los trabajadores, donde anunciaron el cierre, bueno, liquidaron. Y lo más pecaminoso aún, lo más perjudicial, es que también estarían transfiriendo a las sedes, aquí sí entran las sedes, los contratos energéticos, unos 38 contratos que envuelven a nivel de intereses miles de millones de dólares. Contratos que tú estarías transfiriendo a las sedes sin que las sedes respondan a la misma filosofía, esencia y mecanismos prudenciales para el tema de la transparencia. ¿En qué sentido? El que las sedes no son empresas públicas, son de capital público, son concesionarias de servicios públicos, sí. Y por una coyuntura, después de la capitalización y lo que fuera el fracaso de la misma, el Estado asumió la recompra de la misma y es el dueño, pero en el fondo son empresas privadas, corporativas, que bastaría con tú venderle en el momento que quiera, que no están sometidos al rigor ni de la 340, ni de la acceso a la información, nada de eso, porque son compañías concesionarias de servicios públicos, que pudiera haber algunos aspectos que pudiera tú preguntarle, pero en realidad son empresas privadas que bastaría solo con vender las acciones y darle el control a otro para que se transfiera lo que se está transfiriendo ahora por ese decreto, que son los contratos. Contratos que son espurios, la mayoría de ellos, porque el mismo ministro de Energía y Minas actual, cuando estaba en oposición, precisamente daba la clarinada de que los mismos se habían gestado, los mismos se habían dado grado a grado y que en modo alguno respondían al interés nacional. Contratos que si se van ahora a ese escenario, a ese espacio,
que son las sedes, pues van a tener una gravitación peligrosa sobre la factura eléctrica en la República Dominicana. Wow, tremenda aclaración, de verdad que sí. Creo que la persona que mayor maneja este tema, puedo decir que usted, porque he escuchado a varios y no han podido dar una respuesta contundente como la que usted nos acaba de dar aquí al pueblo dominicano que acaba de escuchar esto. Vidal, ¿cuál es su opinión ante las personas que fueron o son de la sociedad civil que hoy están en el tren gubernamental? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Esto fortalecería la democracia, la institucionalidad? ¿O cree usted que que son una doble moral? ¿Cuál es su opinión ante este caso? No, en modo alguno yo señalaría bajo concepto alguno a personas que han militado, que han participado en escenario de oposición como un calificativo de doble moral porque hayan accedido a lo que es un derecho sagrado como es el derecho al trabajo. Yo creo que eso es válido. En el caso concreto lo criticable es que puedan estar en funciones que no puedan desempeñar o que no tengan las calificaciones para desempeñar, pero yo veo por ejemplo el caso concreto y particular de un joven apellido Pujols que tiene todas las credenciales, la preparación para incluso ser asesor como se ha planteado de Abinader, porque es una persona que se ha cultivado, que ha estudiado y que ha profundizado en eso. Entonces yo reivindico el derecho que tiene él, Manuel Robles, y cualquiera que esté participando del gobierno en una condición y que estén haciendo el trabajo, porque el gobierno no es de Abinader, el gobierno no es del PLD, el gobierno no es de nadie en particular. En este caso el Estado como tal es de todos los dominicanos. El esquema fiscalista de donde eso se sustenta y de donde eso se maneja precisamente es de todo. Cada vez que nosotros usamos telecomunicaciones, porque son impuestos indirectos los que tenemos aquí, eso sobrecae en manos de nosotros, lo que menos tenemos, el ITEVI, el de la gasolina. O sea, el esquema impositivo descansa sobre los más pobres en la República Dominicana porque el efecto de traslación que tienen esos impuestos es precisamente como impuestos indirectos de caer en manos de los que menos tienen. Entonces el Estado es de todo y esa gente tiene total y absoluto derecho a participar. Lo que tienen que hacerlo es con apego a lo que han predicado. Es que no se le esté comprando su conciencia con eso, no, están haciendo un trabajo para lo que tienen, entiendo yo, toda la calificación, porque reitero, esa persona, por ejemplo, el caso de Pujol, el mismo Robles, o otra de las que trabaja también el tema de feminismo y de política de género, está haciendo una gran labor de compra y contrataciones, Carlos Pimentel, que nosotros reconocemos y saludamos. Entonces, al margen de bandería, de colores partidarios, el que tiene que ir es el que esté en mejores condiciones de hacer el trabajo y que tenga el conocimiento. Y si se empieza a dar esa cobertura, esa apertura, pues nosotros tenemos que saludarla, y eso yo no lo criticaría en modo alguno. Hacer el trabajo y tener la calificación para esos fines. Totalmente de acuerdo. Vidal, siempre se ha demandado un procurador independiente de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader había prometido eso durante el proceso de campaña y obviamente lo cumplió. Ahí tenemos a Miriam Germán como una persona apolítica. Me pregunto yo, ¿crees tú que verdaderamente tenemos un ministerio público independiente? Mira, la independencia no puede ser retórica. La independencia tiene que ser material. Y para concretar de forma material una independencia, tiene que contar con las garantías que solo la Constitución puede brindar a partir de lo que sería eventualmente una reforma constitucional, donde dote este órgano de independencia funcional, no solamente administrativa. Este alto órgano constitucional no puede depender de un nombramiento. O sea, tiene una independencia que es fruto en un momento de la voluntad política del Ejecutivo, que ciertamente parecería, de acuerdo a lo que puede uno advertir, que no tiene injerencia ni está trazando pautas ni líneas, pero no es suficiente. Hay que dar una independencia que solo se concreta, solo se consigue con lo que es una reforma constitucional donde el Ministerio Público no sea nombrado por el Ejecutivo y más aún tiene poco que buscar en lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que sería uno de los espacios que hay que reivindicar, que hay que recobrar para lo que es ese tinte no solamente institucional, sino democrático, de participación y apertura democrática, que hay que tratar de darle a ese también órgano constitucional con las funciones decisivas y determinantes que tiene para un país como la selección de los miembros de las altas cortes. ¿Cree usted que ¿cree usted que estamos en el tiempo prudente para hacer una reforma a la Constitución?
Siempre debería existir el consenso, la madurez política, la apertura de discutir cualquier aspecto que tenga que ser considerado, pero siempre con conciencia. El inconveniente de esto es que muchas veces pues te venden una cosa y a la hora de la verdad el paquete que te meten es otro. Entonces, si hay la madurez política y hay algún aspecto, algún punto, como hay muchos, en la Constitución que cambiar, yo creo que sí, que es positivo que eso se empiece a considerar. Un tema que creo que debe ser de rigor cambiar y que debe ser fruto del consenso político, las elecciones separadas, que no están separadas en términos reales, de alcaldes, regidores, con las congresuales y presidenciales. Eso tiene que ser unificado, porque ciertamente lo que hay son 1, 2 y tantos meses de diferencia entre uno y otro, donde la logística de hacer los cambios, de hacer el montaje y desmontaje, no permite, amén también de lo que es la función ya en el orden jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral, que traería consigo entonces grandes inconvenientes a la hora del fallo, y más aún también lo que se advierte que ya en función de la ley de partidos políticos están también las elecciones que operan como unas elecciones nacionales de las primarias de los partidos políticos, y todo esto trae entonces una serie de inconvenientes. Ese es un punto que tendrá que ser considerado. Juntas. Claro, o sea, la democratización y ampliación del Consejo Nacional de la Magistratura, qué sé yo, un miembro de las en este caso de las universidades del país, que bien pudiera ser la rectoría de la UAS, como entidad que tiene pues más del 50% de todo lo de educación superior de la República Dominicana. El Colegio de Abogados eventualmente pudiera también tener un puesto, sacar quitarle esa carga eminentemente política que tiene y darle un procedimiento de más institucionalidad, que no se vea tanto a la discreción de lo que es la mecánica interna de ese proceso de selección. Son muchos los temas que se han advertido que tienen problemas, que tienen inconvenientes y que necesitan ser considerados en una reforma constitucional, ese mismo del Ministerio Público Independiente. Nosotros hemos trabajado como Fundación Justicia y Transparencia muchos de esos aspectos que deberían ser considerados y que al momento todavía no se prevén. Pero eso tenemos que estar aperturados, abiertos a que haya esa conciencia cívica, esa madurez de la clase política, para en el momento que sea necesario se pueda hacer cualquier reforma. Totalmente. Señores, nos vamos a una pausa por compromisos comerciales y en segunditos regresamos con ustedes. La Comisión de Interior y Policía que preside el diputado Carlos Sánchez Quesada continuó este lunes con el estudio del proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al presidente de la República instruir al Ministerio de Interior y Policía instalar una oficina del Departamento de Investigación de Vehículos Robados o Plan Piloto en la Dirección Regional Sureste, provincia San Pedro de Macorís. Asimismo, trabajó con la resolución mediante la cual se requiere del presidente de la República la instalación de un cuerpo de bomberos en el Distrito Municipal Caleta, municipio La Romana, mientras que la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el legislador Juan Dionisio Rodríguez Recituyo, se reunió para tratar el proyecto de ley de mediación, conciliación y promoción de la solución alterna de conflicto en la República Dominicana. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Señores, aquí estamos de nuevo con cada uno de ustedes. Nuestro invitado estelar, Vidal Potentini, aquí ha dicho totalmente en el marco jurídico de justicia, ha dado cátedra. Y seguimos todavía en ese mismo orden. Vidal, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu parecer? No evaluación, sino cuál es tu parecer en cuanto, en materia de justicia, tu evaluación al presidente de la República. ¿Cómo se ha manejado en materia de justicia, tu evaluación? Bueno, ciertamente hay separación de poderes. Como tal, no le corresponde mucho lo que sería pues una interferencia ni una participación en términos de lo que es la división de los poderes del Estado. Y creo que ha venido operando de forma independiente. Ha habido esa voluntad política puesta de manifiesto del Ejecutivo. El Ejecutivo en medio de la pandemia pues no tiene mucho espacio, mucho escenario para otra cosa que no sea para trabajar ese tema, la vacuna, que si obligatoria, que si no obligatoria, los toques de queda, sí, que si violaciones, los estados de emergencia, el descomunal endeudamiento ya de unos 9.000 millones de dólares, fruto de todo este proceso, el impacto social, económico, la pérdida de los empleos. Bueno, algo de connotación no solamente República Dominicana, sino a nivel mundial, que no le ha dado mucho espacio de que pueda uno tener alguna evaluación a nivel de justicia, pero ciertamente ha permitido que las cosas fluyan en términos normales, tradicionales, sin injerencia, y creo que sí, que se pudiera valorar de positivo, como tiene Abinader pues muchos aspectos muy positivos, reconocimiento no solamente por parte de los dominicanos, sino a nivel internacional, porque ha tenido un manejo prudente y ha tratado de estar apegado a la ética, a la buena administración, no obstante tener muchos errores, y gracias a Dios no solo reconocerlo, sino que por eso se generan estos escándalos, porque hay instancias que están aperturadas para reaccionar y dar alguna solución. Y yo creo que esos son aspectos positivos de que se está permitiendo que fluya un poco más el tema de la misma justicia y de las instituciones que tienen que ver con todo esto. Perfecto. ¿Cuál es tu evaluación ante la elección de los nuevos jueces que tiene la Junta Central Electoral? Y ahora que estamos viendo que hay periodistas, que hay de diferentes conglomerados, de diferentes profesionales. Yo hubiese preferido que fueran abogados todos, pero ciertamente la ley pues traza la pauta, la cobertura de que pueda pues ser algo multidisciplinario, y se empezó a ejercer por primera vez de estos miembros de Junta Central Electoral, que tuvieran pues uno de informática, que tuvieran pues periodistas y demás, y más aún se le ha dado cobertura, apertura a lo que no se había visto nunca. Creo que es un paso también positivo, de que los suplentes pues tuvieran funciones, pues participando más activamente fuera de su facultad tradicional, que es pues cuando no está un miembro pues suplirlo. Entonces creo que vienen haciendo un trabajo. Estamos en principio en una España boba, no hay un día a día en este caso de mucha dinámica a nivel de Junta Central Electoral. Vienen tratando de arreglar las casas, pero tienen mucho tiempo para hacer un trabajo. Entonces por eso es tímido ahora mismo lo que pueda tú apreciar, el manejo que hayan podido darle a uno que otro tema, porque están ahora mismo en esa labor de ir configurando lo que son las juntas. Han tratado, parecería que de hacer un trabajo, pero no le permite a uno, no hay el peso, no hay la profundidad suficiente para que uno pueda hacer una evaluación. No han sido sometidos a una prueba de fuego, no han dado nada al momento que pueda ser, no han tenido un conflicto de gran magnitud, salvo el tema de la distribución de los recursos. Sí. Y bueno, dejaron la gente de la Fuerza del Pueblo fuera, pero eso no trajo ese mayor escándalo, y me parece que hay algunos aspectos de eso que están ya en el ámbito jurisdiccional para que se le dé un seguimiento, pero no creo que no hay el espacio al momento para haber calibrado y dar pues tener un criterio más acabado sobre el particular. ¿Cree usted que haya que modificar la ley, que hay que modificar esa ley, ya que usted entiende
que los que deben de ser jueces de la Junta Central Electoral tienen que ser abogados, pero la ley contradice ese asunto. No, pero eso es una apreciación particular que nosotros tenemos, no necesariamente, no es una verdad absoluta, no es, en este caso eso se da cada 4 años, no es significativo, porque ciertamente ahí convergen ya otros profesionales que no son abogados. Yo he dicho que debe ser abogado porque eminentemente lo que estos miembros de Junta Central Electoral manejan es de naturaleza y de carácter jurídico, porque es precisamente una capacidad reglamentaria que tienen, donde tienen que producir muchísimos reglamentos, y esto es la expertise jurídica la única que permite ese escenario, y en alguna forma pues suplen lo que es en el orden también, no vamos a decir que es jurisdiccional, pero en el orden administrativo, a partir de los actos jurídicos que emiten, que son sus resoluciones y demás, deben estar siempre apegadas a lo que es el derecho, a lo que es el principio de legalidad, a lo que es el debido proceso administrativo. Entonces todo esto es propio de quienes conocen y manejan el derecho, pero los cambios que hay que hacerle a la ley no necesariamente es esto, que es un aspecto mínimo, a la ley 3-19, que es la de partidos, 15-19, partidos, movimientos y agrupaciones, en este caso la orgánica del régimen electoral, y a la 33-18, que es la de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. A las dos en su conjunto, desde ya tanto la gente del Tribunal Superior Electoral ya han hecho algunos planteamientos, hay algunas propuestas de reforma que están ya cursando en el Congreso, y también la propia Junta designó algunas comisiones que vienen trabajando en lo que sería ese diagnóstico, este levantamiento. Esto en consonancia con ya varias sentencias que dio el Tribunal Constitucional Dominicano desmembrando algunos aspectos de una y de otra ley, tanto de la orgánica del régimen electoral como la de los partidos políticos, que tienen que ser desarrollados y aterrizados ya a un nuevo escenario de reforma. Entonces creo que sí, que sería conveniente en este medio tiempo, que no hay apremios de naturaleza conflictiva en los partidos políticos, que pueda irse trabajando eso, recoger las experiencias, todos los escollos que se verificaron en los pasados procesos electorales, y concretarlo entonces en mejoras en esas modificaciones. Totalmente. Estimado Vidal, se demandaba en tiempo atrás un cambio de los miembros de la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Y se pedía un cambio porque incluso se llegó a decir en todas las partes que ellos maquillaban las auditorías en todo lo que eran sus funciones. Sin embargo, se decía que en vez de rendir cuentas, rendían cuentos. Ya tenemos una nueva Cámara de Cuentas nueva. Me pregunto yo, ¿cree usted, en su modesta opinión, que se deben de interpelar ante la justicia a los pasados miembros de la Cámara de Cuentas que en todo su ejercicio se pudo demostrar y se ha presentado documentaciones que lo señalan como personas que se manejaron mal durante sus funciones? Mira, lo primero que hay que decir que hemos tenido y tenemos en la actualidad, y verificaremos los resultados si no hay un cambio significativo, de que la fiebre no está en la sábana, y de que nosotros tenemos, es como la policía, nosotros tenemos la policía que pagamos, así mismo tenemos la Cámara de Cuentas que pagamos. No hay matemáticamente forma alguna de que una Cámara de Cuentas en la República Dominicana pueda operar con la certidumbre, con la independencia, con la efectividad y eficiencia que amerita verificar el último, por ejemplo, presupuesto general del Estado que desarrolló Danilo Medina, que andaba por los 990 y tantos miles de millones de pesos, una cantidad descomunal, porque ha tenido un crecimiento exponencial el Estado dominicano. ¿Cómo tú ibas a escrutar, cómo tú ibas a verificar esto si tú tienes apenas una miseria de mucho menos de 1.000 millones de pesos al año en tu presupuesto? O sea, tú necesitas personal para hacer el trabajo, entonces tú no estás en condiciones ni siquiera de auditar, de verificar ni siquiera el 5% de lo que es ese descomunal gasto con lo que se te está dando. Entonces eso es lo primero, que tenemos que sincerizarnos, tenemos que dotarla no solamente de la independencia material que aparentemente se tiene con la Constitución de la República, de que es un órgano constitucional al margen de un órgano extrapoder, al margen del resto de los poderes. No es solamente eso. Tiene que tener presupuesto,
y tiene que no haber esa injerencia entonces por parte del Ejecutivo en lo que sería entonces eventualmente ese proceso de selección de lo mismo. ¿Cómo? Sacando de esto la injerencia que tradicionalmente han tenido los presidentes sobre los congresos, que ahora se advierte de que es menor, porque también me parece que Luis Abinader ha hecho los esfuerzos por también dejar que fluya el Congreso, que fluyan las ideas y que se expresen pues los partidos a partir de la democracia, y no ha tenido esa incidencia tampoco directa en el Congreso, que puede hacer su trabajo. Yo creo que a partir de ahí entonces podremos hacerle las exigencias. Corresponde entonces a los actuales miembros del Ministerio Público dar un seguimiento de lo que ha sido la apertura de unas investigaciones. No es porque digan, ni porque se entiendan, ni porque se aprecie, no, todo el mundo está revestido de una verdad interina que se llama presunción de inocencia, que hay que acreditarle y que hay que reconocerle a esos anteriores miembros de Cámara de Cuentas. Han fluido y hay muchas denuncias, que lo ideal, lo que esperamos nosotros como sociedad civil, es que puedan ser escrutados, puedan ser profundizados, puedan ser llevados hasta las últimas consecuencias por parte del Ministerio Público. Pero ya eso corresponde al Ministerio Público, que es quien tiene que ponerse en la pila, ver si hay los méritos suficientes para acreditar entonces una persecución penal más allá del planteamiento inicial que ellos habrían tenido. Hay que declinar el mismo expediente porque tenían jurisdicción privilegiada, no la tienen ya después que dejan de ser miembros, y entonces pues ya la Fiscalía, el Ministerio Público Ordinario, entonces darle el seguimiento a partir de los méritos y el levantamiento. Pero tenemos y no queremos los mismos resultados con esta Cámara de Cuentas que tenemos en la actualidad. Hay que darle más recursos, hay que mejorarle las condiciones de labor, de trabajo, para que sean equiparadas en función del trabajo que tienen que hacer. No puedes con menos de 1.000 millones de pesos, 700, 800, que es lo que se le da en el presupuesto, no pueden auditar ni siquiera el 5%, que serían unos 50.000 millones de pesos, que es lo que le correspondería si es con esa cantidad. Entonces, eso no responde en este caso a la prudencia administrativa, no se corresponde con lo que reciben y lo que tienen que hacer. En virtud de eso, ¿cree usted que el Ministerio Público, basándonos en lo que había dicho Miriam Germán, la procuradora, en día pasado, dijo que tenían 400 casos nuevos, 400 casos viejos y 200 nuevos? ¿Tiene el Ministerio Público los recursos necesarios para poder atender todos estos casos de corrupción que tiene allí? En lo absoluto, por eso vemos ese preocupante y gran peso sobre Jenny Berenice y sobre Wilson Camacho, y ese protagonismo que le corresponde entonces yo encarnar en todos y cada uno de los procesos. El Ministerio Público ni tiene el presupuesto, ni tiene la logística. Esa es una entidad que tiene que ser reforzada de cara no solamente al anuncio de Miriam Germán, sino definitivamente que a los casos y a los que se le han planteado y a las denuncias que se vienen planteando. O sea, no se corresponde la cantidad de denuncias, los casos que ha planteado ellos, con las limitaciones que tiene el Ministerio Público en términos logísticos, en términos presupuestarios, en términos de un cuerpo mucho más amplio, que no sea solamente Jenny Berenice y Wilson Camacho, que tienen que tener toda la carga del trabajo del mundo, y eso disminuye, eso atenúa lo que serían los mismos resultados y lo que es la ampliación de todas estas investigaciones. Tienen que buscar un mayor cuerpo de litigantes que trabajen y puedan supervisar todo esto. Totalmente. Antes de entrar a otro tema, quiero hacerle esta pregunta a usted. Las leyes están claras y estipulan lo que hay que hacer. La sociedad civil siempre ha demandado y dice que no solamente con meterlo preso, y me baso a las personas que hoy están presas del entorno del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, como su hermano, su hermana, su jefe de seguridad, que hoy está preso con una medida de coerción. La sociedad civil siempre demanda y dice, no solamente que estén presos, sino que se les quiten los bienes en caso de que un tribunal lo someta. Mayormente vemos que lo meten preso, pero se quedan con los bienes. ¿Qué se debe hacer en este caso, Vidal? Mira, y no es un tema solamente de estar preso, porque yo reitero, todo el mundo tiene ese fundamento, esa certidumbre constitucional, esa verdad interina que se llama presunción de inocencia. Aquí lamentablemente la regla es la prisión preventiva,
que debería ser la excepción en los términos de la propia Constitución y del Código Procesal Penal, y más aún de las medidas de coerción que están listadas. Desde luego aquí hay un populismo penal muy grande, la gente no asimila, no entiende que al que lo están acusando, y más con estos juicios mediáticos que son de las nuevas tendencias de la ciberdemocracia que permiten las redes sociales, la gente no asimila, no entiende que alguien que haya sido acusado de temas graves no esté preso. Pero tenemos que saber que lo que importa es que el estar suelto no equivalga a una absolución. Es que aún tú estés suelto con cualquiera de las medidas de coerción, se dé seguimiento, se profundice en el caso, y que eso no se traduzca en impunidad porque se van a olvidar de ti, porque solamente pueden hacer algo si tú estás preso. No es un tema de estar preso, es un tema de manera efectiva de tratar de recoger las pruebas de conformidad con el código y de que hayan condenas definitivas, que es lo que no vemos aquí. Exacto. Y de que los bienes se hagan en consonancia entonces también con lo que es el debido proceso de ley, lo que sería el descomiso de los bienes. Pero tenemos en esa parte, porque no se consigue ni el 1% de los bienes que aparentemente son defraudados, son productos de corrupción. Y por eso se impone, y es un planteamiento que nosotros hemos hecho y lo hacemos desde aquí también, de que si el presidente Abinader quiere casarse con la gloria, tendría que hacer como parte de un interés particular, de una política pública con decisión, con determinación, el hacer el cabildeo de rigor necesario con su partido, con el consenso político, para disponer de una ley de extinción de dominio que viene pululando por más de 10 años en el Congreso, esa propuesta, ese proyecto, sin que hasta el momento haya encontrado cobijo real para su aprobación. Ha muerto, ha perimido en la Cámara de Diputados unas 7 veces, que es donde ha habido la resistencia mayor para que la misma se apruebe. Eso se requiere porque una ley de extinción de dominio lo que permite es que, al margen del componente de naturaleza penal, que en la actualidad va acompañado, va en mancuerna con lo que sería la decisión, la condena final, que puede durar 10, 20 años antes de que te condenen, aun cuando el proceso penal pues tiene un matiz de celeridad, pero como quiera sigue siendo un desastre. Tal vez exagerado hablar de 20 años, pero 10 años te puede, cuando viene a ver, durar un proceso sin que tenga una definición. Entonces, en esa virtud es que te dicen: vamos a desasociar, vamos a apartar el descomiso, el recoger los bienes fuera de la parte penal, y vamos entonces a hacer una mecánica, que es la ley de extinción de dominio, que sea el descomiso civil de los bienes al margen del tema penal, que se hace de forma muy eficiente, como hay en muchos países, Colombia, Chile, Guatemala, donde hay jueces expertos en el tema de extinción de dominio. Y con eso se permite entonces descabezar el crimen organizado, porque no es un tema solamente para corrupción, es crimen organizado en todas sus manifestaciones. Con lo que sería esa ley de extinción de dominio, que lamentablemente no quieren los diputados que se apruebe. Entonces, se debe promover esa herramienta de forma efectiva para recobrar los dineros que se supongan han sido defraudados por concepto de corrupción y de otros tipos penales del alto crimen organizado. Totalmente. En ese mismo orden, decirle, ¿cuál es su parecer con el nuevo Código Procesal Penal que se aprobó recientemente, que castiga la corrupción de 3 a 10 años? La gente dice que eso es muy poco. Bueno, es el código. El procesal penal, no sé, es el Código Penal. Es el Código Penal. Sí, el Código Penal, porque el procesal penal, sí, exacto, es del 2002, se entraba en vigencia en el 2004 y tuvo una reforma en el 2015. Un Código Procesal Penal que implica que el Código Penal actual, viejo, de casi 140 años, adoptado como una ley nacional, traducido en el 1884 en la República Dominicana, de matrícula francesa, que es el que tenemos en la actualidad, es un código que necesita trabajar en mancuerna, estar a tono con el perfil propio de la nueva legislación procesal penal, que es el único que hemos cambiado de todos esos códigos franceses que tenemos en la República Dominicana, que fueron adoptados, acogidos desde esa fecha como leyes nacionales, y que más aún venían lo mismo pues utilizándose desde
1844, cuando emergimos, nacimos como Estado, cuando jurídicamente cogemos expresión constitucional con la Constitución y nos organizamos como nación, entonces ahí nos convertimos en Estado. Pero aún más atrás, como veníamos de la parte de la dominación haitiana, pues también desde ese tiempo están en vigencia esos códigos, porque son los códigos napoleónicos, los códigos franceses, que son los que le han dado sentido al escenario de la familia romano-germánica, que es donde nos sustentamos nosotros como familia jurídica. Entonces, eso es lo que ha estado gravitando y se requiere que hayan estos cambios. Este Código Penal, que se aprobó en una oportunidad y nosotros radicamos una acción de inconstitucionalidad en el año 2014, finales, en el 2015 una acción de inconstitucionalidad que hubo que acoger por el tema incluso de las 3 causales que habían sido previstas en aquel entonces. Acogieron la acción de inconstitucionalidad nuestra y nos quedamos sin código por una irresponsabilidad de la clase política que no hizo las cosas como tenía que hacerlo para que el código viviera y solamente se declarara 1 o 2 de los aspectos que pudieran estar en juego. Pero hubo que extirparlo, hubo que sacarlo directamente por un vicio de forma en la aprobación del mismo, porque después de hacer una observación, la observación llegó a la Cámara de Diputados, los diputados la aprobaron y la devolvieron para el Ejecutivo promulgándola, donde aquí todos sabemos, por eso digo es una irresponsabilidad de los políticos, sabemos que el esquema bicameral implicaba que esto fuera también al Senado de la República. Pero ya eso es parte de la historia, ya estamos en la actualidad discutiendo, ya se sacó, se apartó, que era lo que le hacía mucho ruido al código, se apartó el tema de las 3 causales y con eso pues entonces emerge la posibilidad de que tengamos un código que por demás es necesario, por el cúmulo de las penas, por el sicariato, por el feminicidio, por la actualización que hay que darle a un sinnúmero de actividades y manifestaciones en el orden criminal, delitos de alta tecnología, muchas cosas que no están consideradas ni están previstas en la legislación penal. Entonces ahí es donde despertamos, donde están planteando de 2 a 3 años para el tema de corrupción. Gracias a Dios ellos, después de lo que fuera esa clarinada, ese enfrentamiento por parte de la sociedad dominicana alrededor de ese tema, pues ellos tuvieron que recular, dar para atrás, y ya hay una comisión que ha venido trabajando y que anunció en estos días que lo estaría subiendo a 10 años. Yo creo que sí, que con 10 años sería atendible, porque aunque es un tipo penal abierto, ellos debieron haberlo considerado no de 2 a 3 años, porque es abierto, entonces tiene que ser un mínimo tal vez de 2, pero un máximo de 10. Yo que me gusta profundizar, analizar en estos temas, como testigo de sección de todos estos procesos que hemos sido, de tantos años que tenemos al frente de la Fundación Justicia y Transparencia, quise hurgar, verificar hasta dónde este código guardaba relación con el trabajo que se había venido haciendo por más de 20 años para dotar al país de un nuevo código. Y en un momento, Leonel Fernández, ya en su primer gobierno, integró algunas comisiones, que fue el que tuvo quiso dar esa clarinada, quiso tener esa iniciativa de la necesidad de cambiar estos códigos y depositaron una propuesta. No es esa la propuesta que tenemos en la actualidad, ni siquiera es la otra propuesta que se aprobó en el 2014, sino que se le siguieron haciendo muchos cambios y ya hoy por hoy, y no vamos a decir que sea criticable, pudiera responder a la esencia más que todo de la tradición romano-germánica y de los franceses, pero ya finalmente el que tenemos ahí es una mediocopia del código francés, que se ha venido aplatanando. Digo que no vamos a criticar esa parte porque en el fondo lo que hemos abrazado, que tenemos como el caso mío más de 30 años de abogado, lo que estamos identificados con el conocimiento de la estructura, de la clasificación tripartita de la infracción, que es lo mismo que hay. Entonces lo que se ha cogido el actualizado Código Penal francés y se ha copiado y es sobre el que se está trabajando, que ojalá los avances impliquen el que podamos nosotros tener ya próximamente algunos aspectos que hacen falta, como es un esquema de protección de testigos, que es mandatorio incluso por la Convención Interamericana contra la Corrupción. O sea, es mandatorio de que República Dominicana lo adopte. Y lo vimos ahí con el caso del mayor Girón, una persona que tuvo a bien pues ser un alfil determinante para la Fiscalía a la hora de la imposición de las medidas de coerción y más aún del avance de las investigaciones que le auguran pues grandes posibilidades ya con un testigo de esa envergadura, y eso entonces impone
de que ciertamente se necesite, y tú viste también la amenaza de un eventual o posible atentado contra Jenny Berenice, que Total. nunca debe descartarse. Eso Totalmente. impone entonces que se tenga un esquema de protección de testigos, de ciudadanos, de funcionarios, de personas en el fondo que denuncian la corrupción y por qué no hasta que trabajen en la corrupción. Totalmente. ¿Cuál es su parecer ante el juicio político que se le quiere o que se está cocinando al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Merino? Bueno, es que yo no alcanzo a advertir en la actualidad los méritos que puedan dar lugar a un juicio político y más a un cabeza de un poder del Estado. Estimo que las aguas han bajado mucho, los enfrentamientos incluso. Me parece que el actual presidente Luis Henry Molina ha logrado, si se quiere, establecerse. Han habido muchos inconvenientes, pero parecería que se han venido sorteando. Y no veo mucho espacio, mucho escenario para que se pueda concretar esa figura que se llama juicio político, que es vía Cámara de Diputados. No advierto de que se estén en eso, y más aún, reitero, no veo los méritos, porque los grandes inconvenientes, la confrontación con el Colegio de Abogados eran dadas en función del tema de la virtualidad de la justicia, de esa nueva realidad que nos asimilamos, de algunos problemas todavía que trae consigo el acceso a la justicia en este escenario, pero es un escenario excepcional que tenemos que ir comprendiendo, que esperáramos que pasara, pero vemos ahora cómo empieza a acrecentarse, a profundizarse con las tantas cepas que hay que circulando nuevas, y este rebrote y esta cantidad significativa de personas que van todos los días, más de 1000 todos los días que van infectándose. Entonces creo que eso desaparecería del escenario, que ni hay las condiciones ni los méritos para un juicio político en contra del actual presidente supremo. Perfecto. Ya por último, lo hemos visto aspirar en diferentes ocasiones el Consejo Nacional de la Magistratura a posiciones en las altas cortes. Me pregunto yo, Vidal, ¿tiene Vidal Potentini aspiraciones de ser miembro de una de las altas cortes de nuestro país? Bueno, yo me he preparado. Sabemos que tiene un buen currículum. Sí, yo me he preparado. Soy una persona que al día de hoy siempre he profundizado y he cultivado en el estudio, sobre todo el tema del ámbito público, el derecho público. Yo tengo, por ejemplo, maestría en politología, mención relaciones internacionales, mención politología, en derecho y relaciones internacionales, en derecho administrativo, en derecho constitucional, en derecho electoral. PhD también conducente ya a presentar en los próximos días la tesis doctoral en Derecho, Estado y Sociedad Democrática. O sea, un conocimiento que converge y se integra a esa parte, amén también de muchas especialidades y más de 20 obras publicadas. Sí. Entonces sí, yo voy a estar siempre como un activo en capacidad de colaborar y de participar del país. Y creo que sí, que tengo el escenario y el espacio para en cualquier momento. Lo que no voy a ir amarrado de nadie, porque no tengo raíces de naturaleza política, no tengo padrinos, y en el momento que lo haga, pues participaré, y siempre pues vamos a estar ahí para que sea la ponderación y la evaluación, y ojalá, bueno, que los tiempos vayan mejorando, vayan cambiando, Claro. y los políticos pues se aparten de entender que son cuotas sagradas de representación de ellos, al margen de lo que es la labor y de lo que es la preparación de cada uno. Entonces creo que es una, por eso digo, el Estado es de todos, no es de nadie en particular. Está gobernando el PRM, pero el PRM a la hora ya de encarnar lo que es esa función de gobierno, ya no es para el PRM, ya es para todos los dominicanos, porque Abinader no es del PRM, es de todos los dominicanos ya en su condición de presidente, que sea miembro y que sea su sustento. Bueno, todo eso es parte del esquema de partidocracia que vive la República Dominicana y de la función que el artículo 216 de nuestra Constitución le asigna de forma suprema a los partidos políticos, que sean quienes catalicen, quienes generen todo el accionar de la democracia por la vía de ellos. Son hartos órganos constitucionales destinados a esos fines. Todo eso es comprensible, pero en esa mecánica, pues nosotros, cuando entendamos, pues siempre vamos
vamos por lo menos a participar. Yo creo en la democracia, en que las cosas tienen que mejorar, tienen que cambiar, y siempre estaremos prestos a la espera de eso, haciendo votos por apoyar todos esos procesos que se verifican y que creo que sí, que tendremos que paulatinamente ir creciendo y con la madurez política que van implicando las circunstancias. Le hacemos un llamado a este nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por un presidente que ha demostrado, a medida de que han ido pasando los días y el tiempo, ha demostrado que tiene un compromiso con este país y que está muy lejos de ser de estos políticos tradicionales que hemos tenido. Vidal Potentini fue un hombre que aspiró en distintas ocasiones y no lo dejaron pasar, hay que decirlo claro, porque aquí la parte partidaria, y obviamente como él lo ha establecido, no un hombre de partidos políticos, yo entiendo que este es el momento de que cuando Vidal Potentini aspire en las próximas evaluaciones que se hagan a las altas cortes, lo tomen en cuenta. Este país necesita verte posicionado. No, pero de todas formas nosotros desde cualquier escenario, desde cualquier ámbito que estemos, sabemos que lo vas a hacer. Vamos a tratar de hacer el trabajo y ya lo que nos vamos es acostumbrando y organizando al entorno privado. Y que tú eres un hombre que aún participemos, no es que vamos a tener esa parte como un norte fundamental. O como un pero tema tu conocimiento de vida. El país lo necesita. No, pero fíjate que en esta semana, porque se pudiera hasta perder ese espacio, ese escenario. En esta semana tenemos nosotros, en esta semana que va a empezar ya próximamente, tenemos nosotros 3 audiencias de tema de restaurar en la institucionalidad y de defender de manera colectiva los derechos fundamentales de los dominicanos. Entonces, como quiera, desde cualquier espacio, cualquier escenario, nosotros vamos a estar. Está la voluntad del vamos a estar haciendo el trabajo. Ya él vendrá en algún momento. Por suerte, pues entendemos que nos quedan todavía algunos años. Y eso permite que esté el espacio ahí en algún momento. Por lo pronto estaremos jugando el papel que nos corresponde y cultivando y profundizando en el tema privado. Gracias. Vidal, para nosotros ha sido un honor que esté en nuestro espacio, como ya habíamos dicho, valga la redundancia, es engalanando nuestro espacio, nuestro canal y nuestro programa de televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Bendiciones, señores. Hasta la próxima.